Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Se dice que en la antigüedad, cuando algún hacendado o un bandido enterraba un tesoro, generalmente le quitaba la vida al peón que había hecho el pozo. Esto con una doble finalidad. Primero, que nadie supiera dónde había quedado escondido ese tesoro, y el segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, su alma quedaría atrapada ahí para convertirse en el guardián, cuya presencia asustaría a todo aquel que se acerque a ese lugar. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento 2 historias de tesoros. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Esta historia fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. En mi infancia, viví en una casa llena de naturaleza en un ranchito de Río Verde, San Luis Potosí. Pero cuenta mi mamá que cuando tenía a mi hermana mayor, de chica ella veía un duende debajo de la chimenea y siempre la asustaba, porque el duende se prendía fuego. Esto para que mi hermana lo mirara cómo se estaba quemando. Mi mamá decidió tiempo después llevar a mi hermana para que la barrieran con una señora, y esta señora le dijo que justo ahí debajo de esa chimenea había un tesoro que estaba custodiado por un hombre, y que a este lo habían matado porque no quiso decir dónde estaba dicho tesoro. Pasó el tiempo y mis papás siempre veían a una persona enfrente de la chimenea, y a veces se escuchaba como que caían piedras en el techo de la casa. Algunas otras veces, ruidos como voces, entre otras cosas. Pero en una ocasión mi hermana mayor encontró a un curandero y lo llevó a la casa. Yo tendría alrededor de 15 o 16 años y recuerdo que el señor nos barrió a todos y nos dijo que allí había mucho mal. Yo nunca he creído en ese tipo de cosas, pero lo que vi en esa ocasión me hizo dudar mucho sobre la existencia de la brujería. Cuando llegó aquel señor, como al tercer día, mi hermana, que sigue de la mayor, se enfermó. Le dio una enfermedad llamada algodoncillo, que son como granos o vejigas blancas en toda la boca y parte de la garganta. No podía comer nada. Ese día nos envió a mí y a mi hermana mayor a recolectar tierra de cada esquina de la casa. Cuando la entregamos, ese señor la tiró al piso y tiró agua bendita sobre ella. En ese momento la tierra se convirtió en sangre y después nos hizo que nos tomáramos de las manos mientras él hacía una oración en especial. En ese mismo momento, los perros comenzaron a ladrar y corrieron detrás de algo que nosotros no podíamos ver. Al siguiente día caminó por toda la casa hasta que encontró un lugar en donde dijo que estaba enterrado algo. Nos pidió agua bendita, una pala y un bote. Cuando lo tuvimos, él llegó, rindió el agua bendita con más agua. Eso quiere decir que la revolvió, la tiró en el lugar y comenzó a escarbar en ese mismo lugar. Y ahí fue donde comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Esa pala se rompió a pesar de que era nueva. Acto seguido nos pidió a mí y a mi mamá que comenzáramos a buscar entre el lodo algo, que cualquier cosa que encontráramos la tiráramos hacia donde él estaba. Así estuvimos un rato, hasta que yo encontré algo. Al principio creí que era una raíz, hasta que la miré bien y era una muñeca de cera, pero estaba hecha como de color negro y envuelta en un periódico. Cuando la descubrió completamente, le puso agua bendita. Y no me lo van a creer, pero esa muñeca lloró y en donde recibió el agua bendita, se hizo como humo, como si fuera ácido. Dentro de ella traía un feto,
y el Señor nos dijo que esa muñeca era mi mamá y que la tenían atada y que la querían volver loca a partir de un bebé. Todo esto pasó en el año 2008 y hace poco mi mamá tuvo un embarazo psicológico. Creemos que aún sigue toda la brujería en esa casa. Aquel señor no terminó el trabajo, ya que nos pedía muchísimo dinero y hasta nos amenazó que si no le pagábamos en aquel encuentro 35,000 pesos, porque según decía que todo lo que él estaba haciendo era para que nos fuéramos de la casa, ya que una persona del rancho quería ese tesoro. Siguió la mala suerte y seguían pasando cosas muy extrañas. Cuando mi papá, que en paz descanse, estaba escarbando para comenzar a construir un cuarto, al picar la tierra hubo un pequeño temblor y entonces se dio cuenta de que en esa parte había una losa de piedra. Esta se extendía unos cuantos metros. Así que él no quiso abrir y mejor fincó encima de eso. No quiso saber nada de lo que había debajo de esa losa. Cuando estuvo enfermo, duró 3 días en cama y nos decía que veía un muchacho que estaba siempre con él y nos pedía agua, porque el muchacho tenía mucha sed. Antes de morir mi papá le confesó a mi hermana que el muchacho le había entregado el tesoro, pero que él lo rechazó, porque el dinero solamente creaba problemas en la familia. Y bueno, esa es la historia. Aún sigue esa losa debajo de la casa y hasta la fecha sigue ese muchacho custodiando su tesoro. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de tesoros. La siguiente historia está basada en un hecho real de Rolando Saldaña, de Altamira, Tamaulipas, y fue escrita por mi amigo Eclipse, Rey de los Mares, a quien le mando un saludo. Quiero relatarles lo que pasó ya hace varios años atrás, aquí en donde actualmente vivo, en Mata de Labra. Vivía antes en una casa que se encuentra enfrente a la laguna del Champayán, y en la mera esquina del solar pasa una raya de agua y un pequeño arroyo que corre hacia la laguna. En una ocasión, las lluvias fueron más fuertes y la raya creció, así como la fuerza del agua que iba deslavando más de lo que ya estaba a través del tiempo. Fue cuando empezamos a ver y escuchar cosas en esa parte, mi familia y yo. Primero empezamos a escuchar que arrastraban como cadenas y nosotros creíamos que estas, por el sonido que emitían, eran bastante grandes. Después, escuchábamos carretas que eran jaladas por caballos, pero como que pasaban en una caravana porque se escuchaban de unas 4 a 6 carretas juntas, y la verdad, es muy poca la gente que aquí tiene carretas ya en la actualidad. Nuestra casa es de madera y empezamos a ver por las ventanas de esta una sombra muy grande, como de un hombre que pasaba por la esquina de esa casa en donde está justo esa raya del agua. Nosotros nos acostumbramos a verla a cualquier hora. En verdad, no tenía hora, pero verla para mí y para mi familia ya era algo normal. Una noche no podíamos dormir porque teníamos mucho calor y creo que ya pasaban las 2 de la mañana, cuando de repente empecé a escuchar que caían monedas al piso. No le hice mucho caso. A lo mejor pensé que era mi mamá, que se le había caído su bolsa. Ya en la mañana saludé a mi mamá y le dije: «Ayer se te cayeron las monedas en la noche, ¿verdad, mamá?». «No, hijo. Yo estaba bien dormida y ni monedas traigo casi. A lo mejor estaba soñando». «No, mamá. De verdad, yo estaba despierto». «¿En dónde escuchaste eso?». «Aquí adentro de la casa, de aquel lado de tu cuarto». «No, hijo, de verdad, yo no fui». Pero ya no tocamos el tema. Mi mamá me preguntó: «¿Has visto algo raro que pasó por la ventana últimamente?». Entonces mi hermana respondió: «Sí, el hombre del sombrero». «¿Tú también lo has visto, hija, entonces?». «Sí, y también he escuchado algunas carretas, mamá, pero eso ya pasa en la noche, y unas cadenas, como que las arrastran,
pero yo pensé que eran mis pesadillas. Pero veo que todos hemos escuchado, hemos visto algo. Al siguiente día en la noche, yo acompañé a mi mamá al baño y los dos vimos claramente cuando estaba saliendo lumbre del suelo, cerca de esa raya o de ese arroyo. Nos quedamos viendo fijamente las dos y mi mamá se asustó mucho. Yo me quedé viendo un rato más esa lumbre, porque no era muy grande, algunos 15 centímetros de alto, de color rojo y azul. Un mes de abril empezaron a hacer un pozo para hacer un baño, y mi papá, cuando estaba escarbando, encontró unas placas de piedra, pero como acomodadas una sobre otra. Mamá ya le había platicado a mi papá sobre aquella lumbre y se había enojado por otros motivos. Así que papá no le dio mucha importancia a ese tema. A los pocos días mi papá le dijo a unos de mis tíos y a mis primos de aquella lumbre que salía cerca de ese arroyo. Se juntaron y decidieron escarbar. Incluso introdujeron una varilla y tocaron algo metálico, una especie de cajón, y con más ganas empezaron a escarbar. Y ahí empezaron mal las cosas, pues empezaron a discutir por los porcentajes que les tocaría a cada uno de los que estaban ahí escarbando. Mi mamá le dijo a mi papá que no discutieran, y él dijo: «Tú no te metas». En ese momento mi mamá se regresó y se metió de nuevo a la casa, y fue cuando vio la sombra pasar y empezó a rezar. Y le dijo: «Si tú eres el guardián de este tesoro, te pido que se los muevas y que se los hagas carbón». De repente se escuchó un fuerte estruendo. Incluso salimos mi mamá y yo para ver qué había sido o qué había pasado, pero todo estaba normal. Ellos seguían sacando botes de arena. Les llegó la noche y nunca encontraron nada. Al parecer, el guardián de ese tesoro escuchó a mi mamá. Pasó el tiempo, se vendió el terreno y nos fuimos a otro lado a vivir, y se ha vuelto a manifestar esa sombra de ese hombre del sombrero, las carretas y las cadenas, en el lugar donde ahora vivimos actualmente. Al parecer, el guardián del tesoro quiere entregarle ese tesoro a mi mamá. Solo estamos esperando en dónde se manifieste esa lumbre para escarbar sin avisarle a nadie. Solo los que escuchamos las carretas y las cadenas somos mi mamá, mi hermana y yo. Estas historias acerca de tesoros las quise compartir con ustedes. Se dice que cuando hay codicia al buscar un tesoro, ninguno de los buscadores lo va a encontrar, ya que las personas no deben de tener codicia o envidia en su corazón, porque el cajón se puede mover y al estar cerca, la tierra se pone dura y será imposible continuar escarbando. O por último, el tesoro se convertirá en otra cosa, tal vez carbón, tal vez excremento. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.